Va Messi para cambiarle el ritmo, sigue Messi, va Zambrano para buscarlo. Vargas, recuperó Vargas, el servicio largo para buscar a Rengifo. Apóyate con Paolo Velaza, apóyate con Paolo Velaza, apóyate con Paolo Velaza, apóyate con Paolo Velaza. En buena hora que no se apoyó conmigo, la verdad. Apóyate con Paolo Velaza, apóyate con Paolo Velaza, apóyate con Paolo Velaza. Es ahí donde yo le digo, yo agradezco que no se haya apoyado en mí, la verdad. En el área Esperañol, en el área Esperañol está. ¡Gol! Un saludo a todos, yo soy Fanodrich y este es el video que no pediste. Me equivoqué de canal, ¿no? ¿Cómo estás, desempleado y fiel seguidor de este suscribito canal? Para el día de hoy les traigo un video, posiblemente el más esperado del año. Mucho se habla acerca de la campaña de Perú rumbo a Francia 98. Aquella selección estaba conformada por un grupo de obreros que estaban bajo el mando de un verdadero líder, como la tía Oblitas. Sin embargo, la diferencia de goles hizo que no se haya logrado el objetivo. Francia 98 fue mi primer mundial. Siento algo especial, y será porque nadie olvida su primera vez. Sin embargo, años después aparecería otra generación, una más decentita y con jugadores más talentosos y que para más concha jugaban en Europa. Sin embargo, los constantes temas de indisciplina hicieron que los respectivos procesos se vayan al carajo. Quizás el caso más simbólico y el más recordado hasta el día de hoy es el que ocurrió en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. Incluso recuerdo alguna vez a Chemo declarando de que contaba con la mejor generación de futbolistas peruanos de los últimos años. Y es por ello que quiero que te preguntes y a la vez quiero que te respondas ¿qué hubiese ocurrido si aquella selección hubiese logrado clasificar a Sudáfrica 2010? De arranque somos carnecita, así que no hay mucho más que decir, así que ponme de una vez esa intro, Waldir. ¿Qué hubiese ocurrido si Perú clasificaba al Mundial del Waka Waka? Yo sé que es una pregunta bastante ilógica y a la vez algo atrevida y traviesa. Sin embargo, por el día de hoy, y solo por el día de hoy, yo diré a mi quechucha maestro, y a continuación les presentaré mis posibles líneas del tiempo. Número 1. El caso Golf Los Incas no ocurría, o Chemo lo dejaba pasar por alto. Número 2. Chemo sancionaba a los juergueros y apostaba por un grupo más humilde de jugadores, que es lo que ocurrió finalmente en la línea de tiempo original. Número 3. Vargas se apoyaba con Paolo de la Asa y se creaba un nuevo multiuniverso alterno, en donde los juergueros se iban al mundial, mientras que a Chemo lo dejaban plantado en el aeropuerto. Seguramente muchos criticarán mi elección, pero en este caso yo elegiré la segunda opción, tomando en cuenta la terquedad que mostró el entrenador en la línea de tiempo original. Aparte, considero que dicha teoría se tiene que realizar tomando en cuenta un equipo promedio de Chemo, con jugadores como Fano y Rengifo. Además, hay que tener en cuenta el contexto de la línea de tiempo original, en donde no se trajo de vuelta a los juergueros en un contexto de fracasos y derrotas, y mucho menos lo iban a hacer en un contexto exitoso. Nadie los iba a extrañar, así que muchas gracias por la comprensión, cibernautas, porque a partir de aquí, todo será narrado a partir de suposiciones y sentido común que yo tengo. Era el 13 de agosto del 2007 y comenzaba un nuevo sueño. Era el inicio de un nuevo camino tras el fracaso de no haber clasificado a Alemania 2006. Comenzaban las eliminatorias y el primer rival a vencer era Paraguay. Todo resultaba ser a nuestro favor. Éramos locales, con estadio repleto, incluso recuerdo a gente quedándose en los exteriores debido a la falta de organización. Y por si fuera poco, Chemo contaba con un plantel en donde varios jugadores atravesaban el mejor momento de sus carreras. Es decir,
Brasil teníamos a Pizarro jugando en el Chelsea, a Paolo Guerrero haciendo goles en el Hamburgo, a Farfán rompiéndola en la liga holandesa, al Loco Vargas siendo una de las revelaciones de la Serie A de Italia, al Mudo Rodríguez siendo titular en el Sporting Braga y a AK7 siendo capitán de la Almería de la Liga BBVA de España. Y eso sin mencionar que también contábamos con un ñol solano que aportaría toda su experiencia al equipo y a un Cóndor Mendoza que estaba acostumbrado a jugar en ligas europeas. Prácticamente era un Dream Team, pero todos sabemos cómo acaban esos Dream Teams peruanos. El inicio no podía ser más decepcionante y en las 4 primeras fechas solo se consiguieron 2 puntos de 12 posibles al empatar con Paraguay en Lima, perder contra Chile en Santiago, empatar con Brasil en el Monumental y ser violados por Ecuador en el Atahualpa de Quito. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue la del caso de los juergueros del golf Los Incas, en donde se delataron casos de indisciplina por parte de algunos jugadores después del partido contra Brasil. Fue a partir de ahí en donde Chemo les bajaría el dedo para siempre a jugadores como Jefferson Farfán, Claudio Pizarro, Andrés Mendoza y Santiago AK7, los cuales se terminarían perdiendo el resto de partidos de dicha eliminatoria. Fue a partir de ahí en donde Chemo optaría por apostar por un grupo más humilde de jugadores, en donde se incorporarían elementos como Johan Fano, Hernán Rengifo, Daniel Chávez, Piero Alba, un jovencísimo Carlos Zambrano y el retorno de veteranos como Roberto El Chorrillano Palacios. Comenzaba el año 2008 y Perú tenía que retomar su camino rumbo al Mundial Africano después de los incidentes ocurridos en el caso Golf Los Incas, y esta vez lo haría con un grupo más humilde de jugadores. Evidentemente, como todos sabemos, el proceso fue un desastre, pero como nosotros estamos alucinando, vamos a suponer que a Perú se le hubiese dado toda la suerte del mundo y se hubiese conseguido una milagrosa clasificación. Vamos a suponer que Chemo logró unificar al equipo tal y como lo hizo Gareca en la segunda mitad de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Vamos a suponer que en cada partido los jugadores de aquella selección hayan estado 100% motivados, aunque sin embargo el proceso de adaptación no sería fácil. Vamos a colocar que si bien se le hubiese ganado a Colombia en Lima, el partido contra Uruguay en Montevideo de todas maneras hubiese sido desastroso, con un Paolo Guerrero suspendido por varias fechas y con un 4-0 en contra en lugar de 6. Perú se quedaba sin otro de sus grandes referentes para afrontar una gran parte restante del proceso eliminatorio, tras lo cual a Chemo se le hubiese presentado un enorme reto de transmitir un motivador mensaje de unión hacia sus jugadores. Vamos a suponer que el grupo haya captado bien el mensaje del entrenador y tras vencer a Venezuela en Lima y lograr un milagroso empate de local contra Argentina durante los últimos minutos, la selección hubiese entrado totalmente motivada a cada partido que se le venía. Se hubiesen conseguido buenos resultados como un empate a 0 en La Paz, unos cuantos triunfos contra Chile, Ecuador y Uruguay en Lima y otro contra Venezuela en Puerto La Cruz. El ambiente no hubiese podido ser más motivador, ya que se venía la última fecha y Perú tenía que definir su clasificación jugando de local contra el rival más accesible de la zona, Bolivia. El estadio Monumental luciría hermoso con juegos artificiales y banderas rojiblancas flameando por todos lados, y pese al nerviosismo de los jugadores, se lograría conseguir un triunfo por la mínima diferencia tras un gol de Johan Fano, con lo cual la selección lograría ocupar momentáneamente el quinto lugar de la tabla de posiciones con 25 unidades, estando ya en zona de repechaje. Sin embargo, tras acabar el partido nadie podría celebrar todavía, ya que se seguirían jugando otros encuentros en simultáneo, como el de Argentina y Uruguay en Montevideo. Frente a ello, en el Monumental de Lima, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes se reunirían en la mitad del campo para escuchar con radio en mano los minutos finales de ambos partidos. Todos los peruanos hubiesen estado rogando para que los uruguayos no logren sumar contra los gauchos. Sin embargo, aquel día todos los santos estarían de nuestra parte, y tal y como ocurrió en la línea de tiempo original, Argentina logró vencer a Uruguay por la mínima diferencia, dejando a Forlán y compañía sin mundial. Y ustedes se preguntarán, tío Old School, ¿por qué Uruguay? Simplemente aclarar una cosa, Uruguay en las eliminatorias fue uno, mientras que en el mundial fue otro. Aparte que tengo que hacer que esta teoría resulte lo más realista posible, haciendo que Perú cumpla con los requisitos mínimos de clasificación
ocupando un quinto lugar de repechaje, dejando de lado a una selección uruguaya que era perfectamente eliminable en aquellos momentos. Perú se metía en zona de repechaje y el siguiente rival a vencer era Costa Rica. El optimismo invadiría las calles y el patriotismo hubiese sido enorme. Los días previos a los partidos de repechaje parecerían 28 de julio y muchos ya hubiesen estado diciendo que la clasificación era un hecho al menospreciar el nivel competitivo de una confederación como la CONCACAF. La prensa peruana hubiese intentado vender más que nunca y reventar cohetes a los jugadores hubiese sido algo que se hubiese puesto de moda en aquellos días tras elaborar reportajes de entrevistas a las mamás de jugadores como Johan Fano, Loco Vargas, Carlos Zambrano y Norberto Solano. Pero la noticia bomba ocurriría unos días después con el Chemo anunciando el retorno de Paolo Guerrero para estos partidos de repechaje. Llegaría el tan esperado 14 de noviembre del 2009 y Costa Rica nos recibía en San José para lo que sería el partido de ida. Como muchos de ustedes saben, no me gusta mucho profundizar el tema de estos partidos de repechaje, pero voy a colocar una victoria costarricense por la mínima diferencia con anotación de Brian Ruiz para aquella ocasión. El resultado decepcionaría a muchos, haciendo que todas las críticas vayan hacia Chemo por perder frente a un rival que era infravalorado por la misma afición. Asimismo, días después aparecería el presidente García declarando que no se debía perder la fe en el equipo y que de todas maneras él estará presente en el Estadio Monumental para presenciar el partido de vuelta. Todo se definiría en Lima, el cual luciría con un estadio monumental totalmente repleto a pesar de la derrota en el partido de ida. Y por supuesto no podían faltar los fuegos artificiales y la música criolla de fondo durante los minutos previos al partido. Ambas selecciones saldrían al campo de juego y tras entonarse el himno peruano a todo pulmón, comenzaría un partido no apto para cardíacos en donde Perú se iría con todo a buscar el gol del empate global, cosa que lo lograría a los 78 del segundo tiempo con anotación de Piero Alba. Perú logra el resultado mínimo deseado y al no volverse a mover el marcador, todo se definiría a través de la definición por penales. Serían los minutos más dramáticos de la historia del fútbol peruano. Y por parte de Perú, Solano, Guerrero, Vargas, Rengifo y Piero Alba serían los 5 primeros jugadores peruanos en patear. Perú lograría anotar sus 4 primeros penales, mientras que Costa Rica lograría anotar 3. Y todo se definiría en los pies de Piero Alba, quien recibiría las palabras de aliento por parte de sus compañeros segundos antes de patear. Sin embargo, de héroe, el mismo jugador se convertiría en villano tras ejecutar un disparo que sería desviado por el arquero Keylor Navas. Sin embargo, toda la fortuna hubiese estado de nuestro lado, y en el siguiente turno, Leao Butrón haría la tajada de su vida tras desviar el disparo de Celso Borges. Perú lograría la hazaña, y lo que parecía imposible ahora era una realidad. Perú volvía al Mundial tras 28 años de ausencias, y ya nadie quería saber nada acerca de jugadores como Pizarro, Farfán, Mendoza y AK7. Era un grupo nuevo de jugadores más humildes, en donde ya no importaba quién tenía la ropa más cara o el auto Lamborghini de último modelo. Era un grupo más cercano a la afición, un grupo con el cual todos nos hubiésemos sentido identificados. Y por su parte, Chemo se convertiría en una especie de Gareca de la época. Hasta incluso no hubiesen faltado esas bromas en donde se hubiese sugerido su postulación a la presidencia de la República con miras a las elecciones presidenciales del año 2011. Incluso Jaime Bailey hubiese declarado que hubiese tenido un contrincante de peso pesado que no le dejaría el camino fácil para llegar al Palacio de Gobierno. Pues recordemos que para el año siguiente, el escritor ya era bastante voceado para lanzar su candidatura a la presidencia de la República. Asimismo, días después de la clasificación, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes hubiesen sido citados por el presidente García para ser felicitados personalmente en Palacio de Gobierno. Por su parte, Manuelito Burga hubiese dejado de ser el personaje más odiado del fútbol peruano, haciendo que el tío Philly Quaker se trague todas sus palabras. El año 2009 acababa de forma memorable y la orgía no paraba. El maestro Burga en 2 años habría logrado llevarnos a 2 mundiales si tomamos en cuenta el caso de la Sub-17, por lo cual muchos hubiesen empezado a ver con optimismo el futuro del fútbol nacional. Llegaba el mes de diciembre y el dólar ya valía menos de 3 soles. ¿Qué días aquellos, no?
Y eso sin mencionar que en dicho mes Mercedes Arauz ya estaba juramentando como la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Economía, mientras que en el aspecto futbolístico, mientras Rabona Vázquez se arrepentía por decirle no a la selección, Universitario de Deportes conseguía el título nacional tras ganarle la definición a su clásico rival, y eso sin mencionar que para el año siguiente ya contaríamos con los retornos a la máxima división de clubes tradicionales como el Sport Boys y el León de Huánuco, tras lograr alcanzar el título en sus respectivas ligas de ascenso. Y por otro lado, yendo al plano artístico, mientras Geta Uribe se reconciliaba con el Chamo, de todos modos muchos hubiesen sido los jóvenes que hubiesen vivido con la intriga de saber cómo sería el cierre de la primera temporada de Al Fondo Hay Sitio, el cual de todas maneras hubiese terminado siendo un éxito a nivel nacional. Llegaba el año 2010 y desde enero ya hubiese habido un clima de división entre los distintos sectores de la prensa, pues mientras unos ya hubiesen presionado a Chemo para que lleven a los juergueros del golf los Incas al mundial, otros hubiesen mostrado actitudes más dignas al momento de opinar, como hubiese sido el caso de Philly Butters, quien hubiese señalado que dichos jugadores solo venían al Perú para huevear cuando más se les necesitaba, y que llevarlos al mundial sería premiar su hipocresía quitándole el puesto a otro jugador que sí puso su granito de arena para conseguir la clasificación. Por supuesto que dicho choque de posturas también hubiese llegado hacia algunos sectores de la afición, aunque me siento seguro de que la mayoría no hubiese estado de acuerdo con la vuelta de los juergueros y que de todas maneras se hubiesen tenido que premiar a los jugadores que se partieron el lomo para llegar al mundial. Aunque eso sí, hubiesen sido muchos los que hubiesen estado pidiendo a gritos la convocatoria de Roberto Merino por aquellos días. Asimismo, tendríamos a unos Saca7, Mendoza y Farfán que intentarían subirse al coche pidiendo perdón y declarando acerca de su arrepentimiento por el caso de indisciplina, mientras que por el lado de Pizarro, este seguiría haciendo goles en Alemania y solo declararía que en caso que la selección lo necesite, él estará ahí, pues recordemos que él insistía en su inocencia tras el caso del golf Los Incas, y que había roto todo tipo de relación diplomática con Chemo del Solar. El número 1 es peruano, los demás son cholos. Por su parte, el entrenador de la selección peruana evitaría tocar el tema por aquellos días y no hubiese hecho más que hacerse el loco frente a cada insinuación por parte de algún periodista. Aunque de igual forma, este ya iría declarando que mientras esté él al cargo, dichos jugadores no tendrían chances de regresar, pues recordemos la terquedad del Chemo en la línea de tiempo original en todo caso. Cambiando de tema, también a principios de año, la FIFA anunciaba un tour internacional de la Copa del Mundial, en donde nuestro país no sería la excepción, siendo el presidente de la República el encargado de recibir la Copa en representación de todos los peruanos. Por supuesto que a diferencia de la línea de tiempo original, se trataría de una ocasión especial, puesto que los hechos hubiesen coincidido con una clasificación peruana, tras lo cual García señalaría que no perdería la ilusión de que esa copa vuelva a tierras peruanas dentro de unos meses tras la conclusión del certamen, aunque probablemente ni él se hubiese creído su propio discurso, tras lo cual de todas maneras la ceremonia hubiese concluido entre sonrisas y aplausos. Un día de fiesta para nosotros recibir este símbolo mundial, la Copa de la FIFA, y al mismo tiempo es un recuerdo a todos nuestros deportistas, dirigentes y actores del deporte para esforzarnos en que alguna vez, y no hay que perder esa ilusión, llegue a nuestra tierra de manera permanente esta Copa. Asimismo, la Copa Libertadores de aquel año iniciaba con las buenas participaciones por parte de los equipos peruanos, como eran los casos de Universitario de Deportes, Alianza Lima y el Juan Aurich de Chiclayo. Y la verdad es que dicho momento le hubiese encajado a Chemo como anillo al dedo al momento de armar su lista de 23 jugadores mundialistas, puesto a que se le presentarían más opciones de futbolistas convocables. Y para ello llegarían los partidos amistosos de preparación previo al mundial, en donde Chemo anunciaría algunos llamados sorpresas de jugadores que no solían estar presentes en el proceso eliminatorio, especialmente si hablamos de esos jugadores peruanos
que venían haciendo una buena campaña en la Copa Libertadores, como fueron los casos de José Carlos Fernández, Wilmer Aguirre, Yantra Godara, Roberto Guisasola, Chasqui Álvarez, Toñito González y Raymond Manco. Aunque vamos a ver si al final algunos de estos jugadores hubiesen logrado conformar la lista final de 23. En lo que respecta a los rivales para estos partidos amistosos de preparación, deducir cuáles hubiesen sido estos no creo que sea una tarea fácil, aunque por ahí me atrevo a colocar algunos nombres como Colombia, Estados Unidos, Jamaica y algunas selecciones europeas de poco renombre como Eslovenia, Grecia y Ucrania. Los resultados no hubiesen sido tan alentadores que digamos, puesto que aquella selección era bastante mala, y pienso que solo se le hubiese ganado a Jamaica y empatado contra Colombia y Ucrania, mientras que el resto de partidos se hubiesen basado en solo derrotas, aunque con resultados ajustados y dando por ahí cierta pelea. Llegaría mayo del 2010 y en un auditorio frío de la Videna, Chemo realizaría la tan esperada conferencia de prensa en donde presentaría su lista final de 23 jugadores mundialistas. ¿Perdonará Chemo a los juergueros? Es algo que vamos a ver a continuación. En lo que respecta a arqueros, tenemos los siguientes nombres. Leao Butrón, arquero titular de la selección peruana durante casi todo el proceso eliminatorio. Tras conseguir el título nacional en 2007 y 2008 con la Universidad San Martín, era un arquero que estaba acostumbrado a ganarlo todo en el medio local. Su presencia en el arco titular hubiese sido un hecho. Raúl Fernández, una joven promesa. Por aquellos años todavía no era super mantequilla y no se le chorreaban las pelotas, al menos no de forma cotidiana. Venía de conseguir el título nacional con la U en 2009 tras una espléndida campaña, sobre todo en los partidos de playoff contra el clásico rival. En la segunda parte de aquellas eliminatorias solía ser convocado por Chemo como segundo arquero, y este caso no hubiese sido la excepción. George Forsyth. Para este caso, según mi criterio, el convocado debía ser Salomón Lickman, quien tras las constantes lesiones de Forsyth en Alianza, se ponía el equipo al hombro. Como muestra de ello están los brillantes partidos que hizo con Alianza en la Libertadores del 2010. Sin embargo, apenas Forsyth se recuperaba de sus lesiones, el Yuyo era automáticamente sentado en banca, así que a Chemo no le hubiese quedado otra alternativa más que convocar al arquero que en teoría era titular indiscutible en su club por un tema de argolla. Y así es, amigos. Antes de postular a la presidencia, la mismocracia ya hubiese sido mundialista. ¿Hubiese usado dicha imagen 11 años después para fortalecer su campaña? Es algo que nunca sabremos. En lo que respecta a defensas, tenemos los siguientes nombres. Alberto El Mudo Rodríguez, el principal referente en defensa sin lugar a dudas. Venía siendo titular indiscutible en el Sporting Braga de Portugal. Recuerdo muy bien que por aquellos años sus huesos todavía tenían suficiente calcio y el jugador no se rompía a cada rato. Hubiese sido pieza titular indiscutible en aquel equipo mundialista de todas maneras. Carlos Zambrano, una de las jóvenes promesas nacionales y convocado de urgencia tras la salida de AK7. A pesar de su juventud, Chemo lo hacía jugar de titular, teniendo en él respuestas positivas. Tenía una proyección interesante y ya venía sumando minutos en el primer equipo del Schalke 04, teniendo a la Foquita Farfán como compañero. Cristian La Sombra Ramos, otra de las jóvenes promesas, venía jugando en la Universidad San Martín, con el cual lograría el título nacional a fines de año. Quizás muchos no lo recuerden, pero este jugador solía ser convocado por Chemo en la última parte de dichas eliminatorias, llegando incluso a jugar algunos partidos, aunque sin mucha fortuna. John Galicchio quizás no tuvo mucha participación en dichas eliminatorias tras no recibir constantes llamados por parte de Chemo. Sin embargo, venía de formar parte de ese la U campeón del 2009, aparte que su equipo venía realizando una buena campaña en la Copa Libertadores del 2010, así que su retorno a la selección hubiese sido un hecho. Walter Vilches, uno de los engreídos de las selecciones de aquellos años, solía ser un constante convocado por Chemo, aunque su titularato no era indiscutible, más solía ser considerado como una pieza de recambio. En la línea de tiempo original solía ser suplente en aquel recordado Alianza de aquella Libertadores del 2010, aunque considero que una supuesta clasificación de Perú a aquel mundial hubiese forzado a Gustavo Costas a colocarlo en el equipo titular del club victoriano. Roberto Guisasola, lateral derecho que además de destacar en el medio local de aquel entonces,
venía realizando una buena participación en aquella Copa Libertadores del 2010 con camiseta del Juan Aurich de Chiclayo. De hecho, su llamado a aquella nómina mundialista hubiese sido una de las grandes sorpresas tras haber disputado apenas un partido en aquellas eliminatorias. Sin embargo, considero que esto se hubiese debido a cierta presión mediática que le reventaba cohetes al jugador por aquellos momentos, teniendo como consecuencia su posterior pase al Rosario Central de Argentina en la segunda mitad de aquel 2010, si tomamos en cuenta la línea de tiempo original. Por aquellos años, el popular Cucurucho era un jugador que estaba muy de moda y no necesariamente por su típica frase del agárrame que me desaparezco. Así que Chemo hubiese optado por su convocatoria, dejando de lado a una de las piezas claves de su equipo en la línea de tiempo original, y el gran sacrificado hubiese sido Hamilton Prado. Aldo Corzo, otra de las jóvenes promesas del fútbol peruano, a quien Chemo lo veía con buenos ojos. Quizás no muchos lo recuerden, pero solía ser convocado en la última parte de aquellas eliminatorias, aunque al final no llegó a sumar minutos. Sin embargo, en la línea de tiempo original se le pudo apreciar en algunos amistosos internacionales, en donde llegó a mostrar un rendimiento aceptable. Venía de conseguir el subcampeonato con Alianza en 2009. Sin embargo, en 2010 se cobraría su revancha jugando por la Universidad San Martín, con el cual ya venía realizando una buena campaña en el medio local, y conseguiría el título nacional a final de dicho año si tomamos en cuenta la línea de tiempo original. Juan Manuel "El Loco" Vargas, sin dudas el principal referente y el jugador más querido de la selección por aquellos años. Lo sé, si te menciono esto en pleno 2021, puede que te suene un poco extraño, pero hagan memoria. Con la salida de los juergueros del golf Los Incas y las constantes ausencias de Paolo Guerrero en aquellas eliminatorias, el Loco fue el único referente que se puso el equipo al hombro tras ser el único jugador con nivel que nos quedaba. Y por más extraño que suene, era lo que Paolo Guerrero es ahora para la selección. El Loco tenía llegada a la afición, la cual solía reconocer su entrega pese al mal momento del equipo si tomamos en cuenta la línea de tiempo original. Recuerdo que era un monstruo, tenía una potencia realmente increíble. De hecho, venía atravesando el mejor momento de su carrera tras ser titular indiscutible en la Fiorentina de Italia, y hasta el momento no aparecería ninguna tilsa que tumbe su rendimiento futbolístico. En lo que respecta a volantes, tenemos los siguientes nombres. Yosemir Bayón, otra joven promesa de aquel momento, tras haber destacado en la Universidad San Martín, hubiese llegado al Mundial tras haber firmado pocos días antes un jugoso contrato con el River Plate de Argentina. Asimismo, solía ser un típico convocado por Chemo en la segunda parte de aquellas eliminatorias, en la cual llegaría a jugar una buena cantidad de partidos. De hecho, era uno de los engreídos de Chemo, quien en algún momento había declarado que lo veía como el futuro 10 de la selección y que llegaría a convertirse en algo más que un simple volante de marca. Rainer Torres, una convocatoria predecible, pieza clave de la contención de aquella desafortunada selección peruana de Chemo. Tras salir campeón con la U en 2009 y realizar un buen desempeño con dicho equipo en la Copa Libertadores del 2010, la presencia de este jugador a la nómina mundialista se hubiese dado de forma cantada. Paolo de la Asa, volante de contención que estuvo presente durante gran parte del proceso eliminatorio. En aquel año se encontraba jugando en la liga israelí, aunque de todas maneras hubiese sufrido para conseguir un espacio en la lista final de 23 jugadores mundialistas, tras competir con jugadores como Yantra Odara y Toñito González, quienes venían realizando un buen desempeño en la Copa Libertadores de aquel año. Sin embargo, queridos amigos, de la Asa era uno de los fieles caudillos de Chemo, el cual ya lo conocía bastante bien y de todas maneras se le hubiese renovado la confianza para afrontar esta etapa mundialista que se venía. Luis Cachito Ramírez, otro de los habituales convocados por Chemo en la segunda mitad de dichas eliminatorias. A inicios de año se anunciaba su retorno a Universitario de Deportes tras un regular paso por el fútbol paraguayo y el Coronel Bolognesi de la liga local. Asimismo, fue otro de los jugadores peruanos que tuvo un buen desempeño en lo que respecta a los partidos de Copa Libertadores de aquel año. Norberto Solano, referente y capitán de aquella desafortunada selección de dichas eliminatorias. Ya no era el mismo Solano veloz que conocíamos años atrás, pues la verdad es que estaba al borde del retiro. Sin embargo, para Chemo, su presencia en el equipo era indiscutible. Considero que una supuesta clasificación de Perú al Mundial hubiese animado al jugador a renovar un año más su contrato con Universitario de Deportes, ya que de esa manera hubiese podido mantener la misma continuidad que no hubiese podido obtener
en la segunda división de Inglaterra, en donde en la línea de tiempo original, el jugador pondría fin a su carrera futbolística sin pena ni gloria. Juan Carlos Mariño, otro habitual convocado por Chemo del Solar en aquellas eliminatorias, sobre todo en la primera parte. Más allá de eso, el jugador volvería a ser llamado por el entrenador para afrontar algunos amistosos de preparación con miras al Mundial, en donde para sorpresa de todos, el popular burrito mostraría un desempeño más que aceptable al anotar un par de goles y colaborar con ciertas asistencias. Pues recordemos que se trataba de un jugador a quien no le pesaba la camiseta de la selección si tomamos en cuenta la línea de tiempo original, solo que le tocó estar en selecciones que realmente daban bastante pena. Y si bien en esta teoría Mariño pelearía por un boleto mundialista contra jugadores como Roberto Merino, Raymond Manco y Renzo Cheput, considero que estos tres últimos, más allá de mostrar un desempeño interesante, no hubiesen marcado la diferencia en dichos partidos amistosos de preparación, como si lo hubiese hecho el mismo Mariño. Roberto el Chorrillano Palacios, uno de los llamados de urgencia tras la salida de los juergueros del caso Golf Los Incas, sobre todo en los últimos partidos de dichas eliminatorias. Pero más allá de su avanzada edad y a pesar de no ser el mismo Chorri pericotero y dribleador de antes, la entrega, empuje y amor propio que ponía este jugador en los partidos que le tocó disputar en dichas eliminatorias eran innegables, pese a que el equipo ya estaba eliminado. Vamos a suponer que en todo caso al final Perú hubiese logrado la clasificación con toda la suerte del mundo, teniendo a ese Chorri corajudo en el equipo. ¿Ustedes lo hubiesen dejado fuera de dicha lista mundialista? ¿Lo hubiesen premiado de esa manera? Yo creo que no. Hubiese sido un insulto a su trayectoria. De igual forma, pienso que hubiese habido cierta presión por parte de la prensa y la afición para que Chemo lo considere en la nómina final de 23 jugadores mundialistas. En lo que respecta a delanteros, tenemos los siguientes nombres. Piero Alba, pieza clave de la U para la obtención del título nacional en 2009 y una de las figuras del equipo crema en la Copa Libertadores del 2010. Solía ser convocado por Chemo en algunos partidos de dichas eliminatorias y cuando realmente estaba en su día podía jugar de forma extraordinaria. Y como ejemplo de ello está el gol que le hizo a Venezuela en Lima tras una excelente jugada individual y ni qué decir del gol de tijeras que le hizo a Alianza en el playoff del 2009. Y si hablamos de la Copa Libertadores del 2010, está el gol contra Lanús en el Monumental. Lamentablemente no siempre estaba en su día y su rendimiento no se mantenía constante, ya que a veces podía tener partidos flojos. Sin embargo, esto no hubiese sido impedimento para que Chemo lo incluya en la lista final de 23 jugadores mundialistas. Johan Fano, otro de los convocados de urgencia tras la salida de jugadores como Pizarro y Mendoza, solía ser el 9 titular en el equipo de Chemo debido a su buen momento en el fútbol colombiano durante las temporadas 2008-2009 y como consecuencia de ello, en 2010, ya se convertiría en el flamante refuerzo del Atlante de la Liga Mexicana. Su llamado a la nómina mundialista hubiese sido un hecho. Hernán el Charapa Rengifo, habitual suplente de Fano en aquella selección de Chemo, y cuando ingresaba al campo solía marcar goles importantes. Para inicios del 2010 llegaba a la Liga de Chipre tras ser goleador del Lech Poznan de Polonia, si tomamos en cuenta la línea de tiempo original. Sin embargo, para esta teoría voy a considerar que una clasificación peruana a Sudáfrica 2010 hubiese estimulado al equipo polaco a renovarle el contrato por un año más al popular Charapa, para que siga siendo dupla con un tal Robert Lewandowski. En la etapa de partidos amistosos de preparación con miras al Mundial, hubiese tenido que competir por un boleto mundialista contra otro delantero peruano de buen momento, como José Carlos Fernández, el cual venía de realizar una excelente participación en la Copa Libertadores con Alianza Lima. Sin embargo, al final Chemo hubiese optado por la inclusión de Rengifo debido a que, aparte de rendir con la selección a través de goles, era un jugador de mayor talla internacional que ya sabía incluso lo que era jugar Champions y rozarse con los mejores futbolistas del mundo. Paolo Guerrero, quizás una de las llamadas más polémicas de la lista final de 23 jugadores. Y no lo digo por su rendimiento, ya que todos sabemos acerca de la capacidad de dicho jugador y lo que éste hubiese podido ofrecer a la selección en aquellos momentos. Lo digo porque en aquella época, Paolo Guerrero era un jugador bastante aguantado en la afición. Una especie de villano,
La gente no lo quería, y más que nada debido a su enorme ausencia en la selección durante gran parte de dichas eliminatorias, por temas arbitrales y escándalos extrafutbolísticos que solían ser resaltados en los programas de farándula del momento. A la gente no le gustaba que dicho jugador no haya estado presente en la selección en aquellos momentos difíciles, a diferencia de Vargas, y de alguna manera muchos aficionados lo relacionaban con los juergueros del golf Los Incas, por más que este no haya tenido nada que ver en dicho caso. Sin embargo, en esta línea de tiempo ficticia, para aquellos momentos ya se hubiese dado una reconciliación con la afición tras haber sido un gran aporte en los partidos de repechaje. Wilmer el Zorrito Aguirre. Seguramente muchos pondrán en duda este llamado, pero no se trataba de cualquier Wilmer Aguirre, se trataba de Wilmer Aguirre en el mejor momento de su carrera. Todos recordamos su participación en aquella Copa Libertadores del 2010, y sin lugar a dudas lo primero que se nos viene en mente es aquella vez que Alianza apabulló al Estudiantes de La Plata en aquella recordada noche de verano en Matute. Como fruto de ello, el Zorrito fue inmediatamente vendido al San Luis de Potosí de la Liga Mexicana, y sin lugar a dudas este jugador hubiese llamado la atención de Chemo al momento de armar la nómina final de 23 jugadores mundialistas, lo cual hubiese significado dejar de lado opciones como Daniel Chávez. Y bueno, más que nada, como podemos ver, se hubiese tratado de una lista humilde de jugadores en donde la mayoría se encontraría compitiendo en el medio local. Pero en lo que respecta a peruanos jugando en el extranjero, hubiésemos tenido nombres interesantes que se encontrarían jugando en ligas competitivas, pues los casos del Loco Vargas, Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Alberto Rodríguez no hubiesen sido poca cosa, y eso sin contar a un Charapa Rengifo que se hubiese encontrado jugando en el mejor equipo de Polonia, a un Yosemir Bayón recién llegado al River Plate de Argentina, y a unos Johan Fano y Wilmer Aguirre sumando minutos en México. Era lo mejorcito que había, teniendo en cuenta que de ninguna manera Chemo hubiese perdonado a los juergueros. Y no hubiese habido ningún Jotita en la lista. Quizás para el 2014, muchachos. Pasaban los días y Wallon Sport presentaba el nuevo diseño de la camiseta mundialista, teniendo en cuenta que la marca tenía contrato hasta el mes de julio de ese año. Tras lo cual ya todo iba quedando listo, y días después jugadores, cuerpo técnico y dirigentes serían despedidos entre bombos y platillos en un repleto aeropuerto Jorge Chávez. Llegaría el 11 de junio del 2010, día de la ceremonia de inauguración con bandera peruana presente, en donde todo se desarrollaría al ritmo del Waka Waka de Shakira y al Signs of Victory de R. Kelly. Asimismo, desde tierras peruanas, tras haberse decretado feriado nacional, muchos peruanos hubiesen salido de sus camas en plan 7 AM para seguir la señal en vivo de ATV y presenciar dicha ceremonia de apertura con bastante expectativa y nerviosismo a la vez, pues tan solo en unas cuantas horas la blanquirroja estaría haciendo su debut en el certamen. Pues recordemos que en la línea de tiempo original a Uruguay le tocó disputar el grupo A junto a Sudáfrica, Francia y México, tras lo cual, si tomamos en cuenta nuestra línea de tiempo ficticia, Perú hubiese contado con la misma suerte, y de todos modos hubiese estado destinado a competir en dicho grupo de la muerte. Sin embargo, el debut de la blanquirroja no se daría de forma inmediata, ya que horas antes, tras concluirse la ceremonia de inauguración, la selección anfitriona Sudáfrica recibiría a una selección mexicana que llegaría con perfil bajo al partido. El resultado no se hubiese alterado en esta línea de tiempo ficticia, y el encuentro inaugural hubiese acabado con un empate a 1, con anotaciones de Chabalala adelantando para los africanos y Rafa Márquez igualando el marcador para los aztecas. Horas después llegaría el tan ansiado debut, en donde la blanquirroja tendría como primer rival a una desunida selección francesa que llegaba al certamen tras ser subcampeona del mundo. Sin embargo, Chemo y compañía irían en búsqueda de la hazaña, y la selección alinearía de la siguiente manera: Leao Butrón en el arco, Rodríguez y Zambrano en la saga central, Guisasola y Vargas por las bandas, mientras que Solano y Bayón irían al mediocampo. Mariño y Piero Alba serían los extremos ofensivos,
mientras que Johan Fano sería el socio de Paolo Guerrero en el ataque. Salen ambos equipos al terreno de juego y el himno de Perú sería entonado con bastante energía y emoción por parte de un público peruano que dejaría casi repleto el estadio Greenpoint de la ciudad del Cabo. Pues recordemos que por aquellas épocas nuestro país atravesaba por un buen momento económico, así que no era difícil suponer acerca de las grandes cantidades de hinchas peruanos que de todos modos para aquel mundial hubiesen viajado largos kilómetros para alentar a su selección desde las tribunas, tal y como ocurrió en Rusia 2018. Tras entonarse la marsellesa, sonaría el pitazo inicial, y Perú ya estaría haciendo su debut ante las miradas de todo el mundo. Por parte de los jugadores peruanos, estos saldrían nerviosos, pero emocionados a la vez, algo parecido como el partido de eliminatorias contra Argentina en Lima en el año 2008. Los ánimos estarían al tope, y los jugadores irían con todo a disputar a muerte cada balón, sin importar la categoría de cada jugador del equipo rival. Tendríamos a unos Rodríguez y Bayón barriéndose por todos lados para recuperar pelotas, a un Zambrano guapeándole a Gubú y Anelka a modo de sacarlos del partido, a un Guisasola proyectándose y corriendo por toda la banda, a un Solano mandando servicios largos hacia la apurada, a un Loco Vargas ganando cada pelota con ayuda de su potencia física, y a unos Mariño y Piero Alba haciendo por ahí unas cuantas gambetas que emocionarían al público peruano presente en el estadio. Por parte de Francia, los dirigidos por Domenech no realizarían mucho esfuerzo durante aquellos minutos, mostrando una actitud paciente y hasta un poco pasiva, como que esperándole un poco al rival. Francia no se mostraría muy ofensiva durante los 45 primeros minutos, y el primer tiempo terminaría con un empate a 0 que dejaría esperanzados a millones de peruanos. El segundo tiempo inicia con ninguna variante realizada por parte de ambas selecciones. Sin embargo, al equipo de Chemo se le iría acabando la gasolina con el pasar de los minutos y Francia empezaría a asomarse. En el minuto 68, Johan Gourcuff realizaría un disparo de larga distancia que sería desviado por el arquero Butrón hacia los pies de Anelka, por supuesto que de manera no intencional, ya que hubiese sido un remate difícil de controlar, tras lo cual, tras no sufrir ningún tipo de marca, el delantero francés pondría en práctica todo su oportunismo y realizaría un potente remate al arco, teniendo únicamente al frente a un Leao Butrón sin tiempo de poder reaccionar. La pelota ingresaría a redes y Francia abriría el marcador, silenciando a la gran cantidad de público peruano presente en el estadio, y la mayoría de bubucelas dejaban de sonar. Las cosas empezarían a complicarse para Perú tras el enorme desgaste físico del primer tiempo, y tras la falta de capacidad de reacción, Chemo mandaría al campo a Cachito Ramírez en reemplazo de Norberto Solano y Walter Vilches en reemplazo de Mariño, a modo de adelantar a Vargas hacia el extremo ofensivo izquierdo. Sin embargo, no todo terminaría ahí, y en el minuto 83, Francia obtendría un tiro libre directo a favor en una zona muy comprometida. El encargado de la ejecución sería un recién ingresado Thierry Henry, cuyo disparo sería bastante bien colocado y la pelota ingresaría al ángulo superior del arco de Butrón. Francia se pondría 2-0 arriba, y a Perú ya no le quedaba casi nada más que hacer, más allá del ingreso de Rengifo en reemplazo de Fano ya en los últimos minutos. Sonaba el pitazo final y Perú empezaba con el pie izquierdo su participación mundialista, aunque era un resultado que encajaba en el presupuesto del equipo, y la clasificación habría que buscarla en los dos siguientes partidos. En otras palabras, lo que se venía eran dos finales para nosotros. Llegaría el 16 de junio del 2010, día del partido contra los anfitriones. Ambas selecciones con la necesidad de ganar para seguir soñando con los octavos. Así que veamos cómo hubiese alineado Chemo para aquella ocasión. Butrón repetiría en el arco. La saga central sería la misma, salvo por el ingreso de Walter Vilches por la banda izquierda, a modo de adelantar más a Vargas en el ataque. Esta vez Solano iría por la banda derecha ofensiva, haciendo jugar a Cachito Ramírez y Bayón en el medio campo, mientras que la delantera se repetiría con la dupla Fano Guerrero. Salen ambos equipos al terreno de juego para entonar sus respectivos himnos,
al frente de tribunas con presencia sudafricana en su gran mayoría, haciendo sentirse la localía. Pero de todos modos, la cantidad de espectadores nacionales no sería poca. El estadio de Pretoria sería una fiesta y las bubucelas no pararían de sonar. En lo que respecta al desempeño del equipo, me imagino a uno que hubiese sido bastante similar al que se tuvo en el partido contra Colombia en Medellín, jugado en el 2009 por eliminatorias, en la línea de tiempo original. Me imagino a un Perú dispuesto a aguantar el empate frente a la insistencia de un equipo local. De hecho, Sudáfrica no encontraría el camino y tras acabar la primera mitad con un empate de 0, los primeros minutos del segundo tiempo transcurrirían de manera bastante similar. Perú se iría animando con algunos remates de larga distancia por parte de Vargas y Guerrero, aunque sin generar mucho susto en el área rival. Llegaba el minuto 75 y justo cuando Chemo mandaba a calentar a algunos jugadores, el árbitro cobraría un penal a favor de los anfitriones tras una mano de Carlos Zambrano que hubiese desviado un disparo de Steven Pienaar, siendo él el mismo encargado de la ejecución desde los 12 pasos. Su disparo sería atajado por Butrón, pero dejando un rebote que haría que la pelota vuelva a los pies del jugador africano, quien realizaría un segundo remate que esta vez ingresaría a redes de todas maneras. Los dirigidos por Parreira por fin lograrían ponerse por delante en el marcador, al frente de un equipo peruano que estaba logrando aguantar durante casi todo el partido. Todo el plan se le venía abajo a Perú y hubiese sido un gol bastante doloroso para toda la afición peruana. A Chemo no le quedaba de otra y había que poner toda la carne en el asador, con las variantes de Reiner Torres en lugar de Yosemir Bayón, Piero Alba en lugar de Norberto Solano y Hernán Rengifo en reemplazo de Fano. Perú intentaría buscar el empate durante los últimos 10 minutos, pero dicho plan sería estropeado tras la expulsión de un impaciente Luis Ramírez tras una mala entrada contra Sifui Chabalala. Perú se quedaría con 10 hombres, facilitándole a Sudáfrica la tarea de aguantar el resultado durante los últimos minutos, cosa que al final lo lograría, haciendo que Perú sea la primera selección eliminada del certamen. Un día bastante triste, sin lugar a dudas, y eso sin contar el bullying recibido por parte de nuestros maestros chilenos, cuyo equipo hubiese logrado avanzar a los octavos de final, estando bajo el mando de un líder como la tía Bielsa. Sin embargo, a nosotros nos quedaba un partido, solo uno, en donde había que ir por el honor. El rival sería México, cuya situación considero que hubiese cambiado en esta línea de tiempo ficticia. Pues recordemos que en la línea de tiempo original, los aztecas lograron vencer a los galos por la segunda fecha de la fase de grupos, cosa que considero que hubiese podido cambiar en nuestra línea de tiempo ficticia. Pues para esta ocasión vamos a considerar que el equipo dirigido por Javier Aguirre se hubiese encontrado con un equipo francés que hubiese llegado con un mejor ánimo a dicho encuentro tras un supuesto triunfo contra Perú en el debut, tras lo cual para aquella ocasión voy a colocar un empate sin goles entre ambas escuadras, dejando la tabla de posiciones de la siguiente manera. Por diferencia de goles, Francia ocuparía el primer lugar en la tabla con un total de 4 puntos tras un supuesto triunfo contra Perú y un supuesto empate contra México. Los sudafricanos se ubicarían en el segundo lugar, mientras que los mexicanos todavía con vida ocuparían la tercera posición, mientras que en el fondo de la tabla tendríamos a un Perú ya eliminado. ¿Qué quiere decir esto? Que a México no le hubiese quedado otra alternativa más que ganarle a Perú para avanzar a los octavos de final, siempre y cuando no ocurra un empate entre franceses y sudafricanos, ya que de darse esto último, se tendría que empezar a analizar el tema de la diferencia de goles. ¿Será Perú capaz de aguarle la fiesta a Chicharito, Don Ramón y compañía? Es algo que vamos a ver a continuación. Butrón repetiría en el arco. La saga central sufriría algunas variantes, con los ingresos de John Galiquio en reemplazo de un suspendido Zambrano por doble acumulación de amarillas y de un jovencísimo Aldo Corzo que ocuparía el lugar de Guisasola por motivos técnicos.
La volante también sufriría algunas variantes con el ingreso de Reiner Torres en reemplazo de un expulsado Cachito Ramírez y el de un Mariño que regresaba al equipo titular en reemplazo de un fatigado Norberto Solano. Asimismo, por el lado de la delantera, Rengifo iría en reemplazo de Fano, también por cuestiones técnicas. Salen ambos equipos al campo de juego y ya no habría tanto público peruano presente en el estadio tras la eliminación, pero de todos modos habría una cantidad decente que intentaría opacar a una nerviosa afición mexicana, la cual se hubiese encontrado expectante de lo que pueda ocurrir en el partido entre Francia y Sudáfrica, el cual se estaría jugando en simultáneo. Suena el pitazo inicial, y en lo que respecta al rendimiento del equipo de Chemo, yo diría que nos hubiésemos encontrado con un Perú bastante similar al que venció a Uruguay en Lima por las eliminatorias con gol de Rengifo. Los jugadores entrarían con ganas al campo de juego, ya sin presión alguna tras haber quedado eliminados, por lo cual se hubiese visto a un Perú más suelto yendo a disputar a muerte de cada balón. Las ganas de jugarle la fiesta a México estaban, solo que había que transmitirlas en el marcador. Sin embargo, el comienzo no sería fácil, y a poco de acabar la primera mitad, México se pondría adelante en el marcador con una anotación de Giovanni Dos Santos. Perú se iría a camerines con el marcador en contra y México estaría logrando una virtual clasificación a los octavos tras el triunfo parcial de una Sudáfrica que en esta teoría ya le iría ganando a Francia por la mínima diferencia. Segundos antes del pitazo inicial para el comienzo del segundo tiempo, Chemo realizaría dos variantes. Una sería el ingreso de Wilmer Aguirre en reemplazo de Walter Vilches, y por otro lado tendríamos a un veterano Roberto Palacios que ingresaría al campo de juego en reemplazo de Yosemir Bayón, haciendo que el sistema de juego cambie a un 4-3-3. Es aquí en donde ocurriría uno de los puntos vitales que cambiarían el destino del partido, pues si bien el chorrillano Palacios ya no era el mismo jugador pericotero y dribleador que solíamos apreciar en sus mejores años, para aquella oportunidad contaríamos con un Chorri que mantendría el mismo coraje y empuje de siempre, haciendo que todo el equipo se contagie de él. Para la segunda mitad, Perú sería otro y presionaría con todo a su rival para ir a buscar al menos un empate que sirva para el honor y que le devuelva una sonrisa al hincha peruano tras haber vivido varios años de frustraciones y fracasos futbolísticos. Era el momento de devolverle la sonrisa al hincha peruano tras una triste participación mundialista en donde se intentó hacer las cosas de la mejor manera posible a pesar de las limitaciones. Y la verdad es que éramos un equipo bastante pequeño, sin nuestros mejores referentes, con una de las plantillas más baratas del torneo, así que al menos había que ir por el honor y cerrar este capítulo de la mejor manera posible, ya que la misión principal ya se había logrado: clasificar al Mundial. En el transcurso del segundo tiempo, veríamos a un Aldo Corzo batallando en cada pelota frente a los amagues de un endiablado Giovanni Dos Santos, a un Loco Vargas comiéndose toda la banda izquierda, a unos Mariño y Reiner Torres generando espacios, y a un Wilmer Aguirre correteando por todos lados, recuperando pelotas y perdiendo otras, por supuesto, pero dejando el alma por volverlas a recuperar. Casos como estos también ocurrirían con el resto de jugadores tras el ingreso al campo del Chorri Palacios, quien iría a pelear balones contra jugadores rivales que eran mucho más jóvenes que él, llegando incluso a salir victorioso de varias de esas disputas de balón, haciendo que el público peruano presente en el estadio de Rustenburgo se emocione y empiece a corear su nombre. Cerca al minuto 78, Paolo Guerrero ejecutaría un potente disparo que sería desviado a córner por el Conejo Pérez, y antes de ejecutar el tiro de esquina, veríamos a un Roberto Palacios pidiéndole el aliento a todos los peruanos presentes en tribunas, y tras meter un centro disparo al área rival, empezaría a transcurrirse un enorme tumulto bastante cerca al arco de Óscar Pérez, cuya mirada sería obstaculizada. Ningún jugador vería transcurrir una escurridiza pelota en el área mexicana. Nadie, a excepción de Hernán Rengifo, quien nunca habría imaginado que la pelota llegaría a sus pies de una manera tan confusa. Rengifo tenía la pelota y solo le bastó empujarla hacia el arco de Pérez para igualar el marcador. Perú empataba y México tenía que ponerse las pilas porque un empate no le serviría para nada. El equipo dirigido por Javier Aguirre
entraría en desesperación y tras quedarse con 10 hombres por la expulsión de Gerardo Torrado, iría con todo a buscar el gol de la clasificación, pero esta vez Chemo estaría dispuesto a que su equipo aguante con todo el resultado con el ingreso de Paolo de la Aza en reemplazo de un Charapa Rengifo que saldría entre aplausos. México iría con todo, pero ahí es donde nacería otra de las figuras peruanas de los últimos minutos, Leao Butrón. El entonces portero de la Universidad San Martín se jugaría los minutos más vitales de su carrera futbolística, en donde atajaría realmente de todo, siendo una muralla para Chicharito y compañía. Llegaba el minuto 95 de juego, y la última jugada del partido sería un córner a favor de los mexicanos. En banca azteca ya se sabía acerca del empate entre Francia y Sudáfrica, tras lo cual México necesitaba ganar al menos por un gol, para igualar a los africanos en la segunda posición de la tabla y hacer que el segundo clasificado a octavos se defina por el tema del fair play, cosa que le hubiese favorecido a los verdes de América del Norte. Era la última jugada del partido y el destino de México se definiría en ese córner. Sube el Conejo Pérez hacia el área de Butrón para buscar el gol de pelota parada. Andrés Guardado ejecuta un centro bombeado al área que sería rechazado por los puños de Leao Butrón, y la pelota caería en los pies de un Wilmer Aguirre que se encontraría fuera del área esperando realizar un contragolpe. Era su oportunidad. Los 20 jugadores restantes ya llevaban varios pasos atrás, metidos en el área de Butrón. Era su oportunidad de correr con la pelota hacia el arco rival. No había arquero. Aguirre lleva consigo la pelota, mete el pique de su vida, se corre toda la banda izquierda. Era un hecho que Óscar Pérez y compañía no lo alcanzaban más allá del sobreesfuerzo. Sin embargo, Aguirre falla tras colocar una pelota cruzada que chocaría al primer palo. Algo parecido como lo que ocurrió con el jugador Calucha hace más de 20 años. La ganó Calucha, sigue Calucha, solo Calucha, solo Calucha, solo, tiro, ¡qué pendejo! Frente a ellos sonaba el pitazo final que dejaba a México eliminado de competencia. México quedaba fuera y Perú lograba irse con una sonrisa tras aguarle la fiesta, teniendo como imagen simbólica a un Loco Vargas intentando dar ánimos a un joven Chicharito Hernández que estaba en pleno llanto. Por su parte, el público peruano presente en el estadio de Rustenburgo despediría entre aplausos a los jugadores a modo de agradecerles por la entrega que dieron en los 3 partidos correspondientes, pues ya se hubiese comprendido desde antes que íbamos al torneo con un equipo que sufría de bastantes limitaciones y que ya había logrado mucho con la clasificación a una Copa del Mundo tras 28 años de frustraciones. Y hablando de aplausos, tras el pitazo final, uno de los jugadores más ovacionados hubiese sido un Chorri Palacios que entre lágrimas se hubiese dirigido a las tribunas peruanas para recibir el cariño de la gente tras jugar su último partido oficial como seleccionado nacional. Era la despedida soñada en todo caso. Y para más concha, hubiese sido elegido como el jugador del partido por la misma organización. En fin, en lo que respecta a la tabla de posiciones, Francia hubiese clasificado primera con 5 puntos, pero con una diferencia de goles superior a la de Sudáfrica, la cual hubiese clasificado como la segunda del grupo. En tercer lugar estaría México, ya eliminado con 3 unidades, y Perú cerraría el grupo con apenas 1 punto. En lo que respecta a los hechos ocurridos en el torneo, si bien de todos modos España se hubiese consagrado como campeón mundial por primera vez en su historia tras vencer a Holanda en la final, hay otros hechos que sí hubiesen sido cambiados, aunque más que por una presencia peruana, estos se hubiesen dado por una ausencia de Uruguay en el certamen. Para empezar, el mundo se hubiese privado de ver a un monstruo como Diego Forlán en el mejor momento de su carrera. Asimismo, probablemente Sudáfrica no hubiese sido la única selección anfitriona de la historia en quedarse eliminada en fase de grupos, siendo vapuleada de todos modos por la Argentina de Messi y Maradona en los octavos de final. En lo que respecta a la selección de Francia, esta hubiese hecho una campaña más decente, siendo eliminada por Ghana en los cuartos de final, teniendo por primera vez en la historia a una selección africana
entre las 4 mejores del mundo. En lo que respecta a la selección nacional, esta hubiese sido recibida entre bombos y platillos en el aeropuerto Jorge Chávez, para posteriormente ser citada por el presidente García en el Palacio de Gobierno para felicitar a los jugadores por el esfuerzo realizado. En lo que respecta al destino futbolístico post-mundial de cada jugador, lo más probable es que todo hubiese permanecido igual a la línea de tiempo original, y los jugadores hayan permanecido en sus mismos clubes tras una discreta participación peruana en el Mundial. Aunque eso sí, Niño Rata Solano y Chorri Palacios se jubilarían junto a sus camisetas rojiblancas a nivel de selección, poniendo fin a ese siglo de esa recordada generación que casi clasifica a Francia 98. Asimismo, Adidas le haría la competencia a Umbro para obtener la licencia para vestir a la selección nacional hasta julio del 2014. Y yendo al tema del cuerpo técnico, no se hubiese sentido la necesidad de contratar a un técnico de renombre como Sergio Marcarián, ya que se hubiese optado por la permanencia de Chemo del Solar en el equipo con miras a la Copa América de Argentina 2011 y las eliminatorias de Brasil 2014. Así que lo más probable hubiese sido que en los procesos posteriores a la selección se le haya acabado toda la suerte y haya vuelto a su realidad tocando el fondo de la tabla tras realizar una mala campaña con miras al Mundial de Brasil. Pero en fin, todo eso no son más que teorías ficticias, así que dejemos nuestro mundo de pura paja y fantasía y volvamos a nuestra realidad. Este es el final de esta historia, de este video tan pedido y a la vez tan solicitado, y que después de toda la joda por parte de los seguidores, finalmente ya lo tienen disponible aquí en el canal. Sin embargo, este no sería el final de esta saga, ya que faltaría el video del qué hubiese ocurrido si la selección del ratonero hubiese clasificado a Brasil 2014. Sin embargo, hermano, no me vayas a preguntar ahora para cuándo estará ese video, ya que apenas acabo de concluir que me tomó un promedio de 3 meses. Sin embargo, yo soy un hombre de retos y apenas este canal logre alcanzar los 500 suscriptores, yo empezaré, y digo que empezaré a realizar este material. Sin embargo, este no sería el único reto, ya que a mis actuales seguidores les pediría que me ayuden a alcanzar los 100 suscriptores en Instagram, y opcionalmente también pueden seguirme en Facebook. Asimismo, para estas personitas de buen corazón, simplemente anunciarles de que ya tengo cuenta en PayPal, en donde me podrán hacer donaciones voluntarias a modo de seguir inspirándome para realizar este tipo de trabajos. Dejo los links en la descripción y no se olviden de que siempre, pero siempre, tienen que apoyarse con Paolo de la Asa, porque en el área Esperañol. Nos vemos. Soy Fuga.